¿Cómo estás, Juan? ¿Todo Muy bien? Muy bien, Mauricio. Disfrutando el espacio, el clima que nos acompaña, Sí. mucha gente. Sí, aprovechando, también conociendo también mucha gente de Latam, digo, uno en general siempre está mucho en Argentina, pero se pierde un poco la oportunidad de conocer gente de otros países y ver un poco en qué andan. Bueno, la verdad que está bueno, creo que es un ambiente colaborativo. Hoy la industria financiera ha tenido mucho evolución y pasos de cara a la transformación. Digo, ¿cómo ves vos este tema de, hablamos siempre de qué es lo más importante, digo, es el mindset, es la cultura, es la tecnología, es la velocidad? ¿Cómo ves vos en tu mirada que se da esos pasos, no? Sí, a ver, hay varios trade-off en lo que decís. La cultura es un gran tema, digo, nosotros que somos parte del Banco Provincia o el ecosistema del Banco Provincia, la banca pública tiene su propia cultura, pero ha tenido que hacer en los últimos años un catch-up importante para competir de igual a igual con los bancos privados particularmente y desarrollar productos que estén a la altura. Así que ahí nosotros desde Provincia Net, como fintech del Banco Provincia, hemos trabajado mucho en acompañar a la banca a challengear su cultura y a tratar de ser una especie de speedboat, digo, de aceleración para ayudarlos a hacer ese cambio de mindset con agilidad, pero también sin perder la mirada más corporativa de un banco tradicional que tiene un conocimiento y una gobernanza de procesos 100%. Muy potente. 100%, y aparte esto de integrarse, digo, no polarizar las fintech o los bancos o las estructuras, sino que entender esa realidad y a partir de ahí donde encuadrar y juntar fuerzas para aportar valor, que en definitiva no es fácil, digamos, decirlo parece fácil, pero me imagino que ejecutarlo ha tenido su... Absolutamente, hoy está también en agenda el Open Banking y tuvo una discusión en torno a eso. Y es cierto que ha habido una tensión y sigue habiendo tensión entre lo que es el banco y la fintech. De nuestro lado, por cómo estamos configurados institucionalmente, esa tensión se diluye y se transforma más en una fortaleza al ser el banco el dueño de una fintech, que es un camino que el sector privado también fue creando, construyendo sus fintech para hacer sus soluciones de adquirencia, etcétera, etcétera. El banco ya la tenía, simplemente nos apalancamos en eso para construir todo lo que estuvimos haciendo en estos años. Perfecto. Hablabas recién de este aporte colaborativo y cómo evolucionan las finanzas en la industria, digamos, ¿no? Hoy con el Open Finance y la interoperabilidad, los pagos con NFC, hoy transporte que da mayor adopción todavía. Digo, ¿cómo ves el panorama, no solamente a nivel regulación, sino a nivel de producto, digamos, ¿no? Sí, ahí un poco lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es siempre los players grandes apuestan al ecosistema cerrado y un poco han tratado de a veces obstaculizar la interoperabilidad. De nuestro lado siempre la vocación, pese a ser un player grande, sobre todo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, siempre fue abrir, sabiendo también que tenemos una marca muy potente como es Cuenta DNI, como Wallet, y buenos productos para competir en ese lugar. La vocación siempre del Banco Provincia y Provincia Net es apostar a la interoperabilidad, proveer en todo lo que se pueda, buscar también alianzas estratégicas, saber lo que podemos hacer y lo que no sabemos hacer y tratar de también construir ahí socios clave para empujar esa interoperabilidad y tratar de apuntar entre todos a un ecosistema abierto que también empuje la inclusión financiera. 100%. Y ahí cuando hablas de inclusión financiera, hoy en varios paneles hablamos de cómo se fue reconvirtiendo la banca. Digo, la banca nació con una móvil y hoy es una billetera, es una wallet que evoluciona en el flujo de wallet, digamos, no tanto en otras funcionalidades que quizás quedaron como más rezegadas. Hoy la principalidad es, facilitar la cotidianidad en esos flujos que es todo el tiempo y en todos lados, digamos, ¿no? Sí. Ahí se ha trabajado mucho en los últimos años, particularmente con Cuenta DNI, en un aspecto definicional ya del 2020, que era concentrarse en la funcionalidad y en el servicio y la construcción de valor de wallet y a pensar en todos los evolutivos y funcionalidades que íbamos implementando, en pensar en la vida cotidiana de la gente. Otras soluciones del mercado empezaban a migrar hacia un home banking y hoy tienen quizás soluciones medio híbridas que terminan haciendo funciones más del banco tradicional y empiezan quizá a entrar en tensión sobre todo en la experiencia de los clientes, de hasta dónde es una wallet, hasta dónde es algo más. O qué puedo hacer acá. O qué puedo hacer acá, qué puedo hacer allá.
también empieza a dificultarse la UX de esos productos. Nosotros tratamos de ir algo acotado y poner mucho el foco, sobre todo en los últimos meses, en estabilizar y darle mucha más escalabilidad a la infraestructura tecnológica que está atrás de la wallet. Así que en eso hemos estado trabajando los últimos meses con mucho foco en eso, y también entendiendo que siempre hemos apuntado a un segmento de clientes que está más en la subbancarización o en la bancarización prematura, si se quiere. Lo transitamos del 2020, la pandemia, con la bancarización de un montón de gente que de golpe no tenía un ingreso fijo a raíz de todas las medidas de aislamiento, y hubo que acompañar la madurez de esas personas que de golpe se encontraron con una primer cuenta bancaria y hoy hacen un montón de funcionalidades y operaciones más o menos sofisticadas, y eso también tiene que ver con acompañar ese crecimiento de madurez de los clientes. 100%. Y ahora, durante toda la jornada de hoy, se habló mucho de innovación y particularmente de inteligencia artificial, que es como el hito, digamos, que todas las compañías quieren ir. Teniendo en cuenta lo que contabas de cómo nacen, digamos, generando esa cultura y este acompañamiento, esta entrega de valor, ¿cómo se hace para no caer en la moda de querer implementar a toda costa tecnología porque hay que implementarla, digamos, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos, hace 10 años era Big Data, después fue Machine Learning, hoy es IA, en 5 años va a ser qubits o vaya uno a saber qué. Siempre tratamos de ser bastante responsables en NET y en el Banco Provincia de pensar en el modelo de negocios y después pensar en las herramientas que van a poder construir ese producto. Y no pensar en la herramienta para después buscar una excusa, un producto que genere esa herramienta, que es un poco lo que a veces termina pasando. Uno ve mucho en la industria que quieren hacer IA sin saber muy bien para qué usarlo o qué tipo de business case hay atrás de la IA. 100%. Entonces ahí hay una tensión que lo vemos todo el tiempo, a veces a nosotros también nos ha pasado. Hoy le estamos poniendo bastante cabeza en IA generativa, principalmente para los canales de atención digital del banco, pero también empezamos a trabajarlo mucho en lo que son los back office, los back-end, para tratar de optimizar y eficientizar la operación. Reducir los tiempos de proceso, los tiempos de entrega de valor a los clientes. Así que estamos más poniendo la cabeza en la contactabilidad y en la forma de resolver con IA generativa en lo que es a través del contact center, y también en optimizar los procesos y eficientizar la operación desde ese lugar. Esa es un poco nuestra agenda hoy de IA, y viendo qué más se puede hacer, porque la verdad que está todo muy efervescente. 100%. Y es muy fácil marearse en toda esta... Totalmente, y rápido aparte. Sí. Y ahí, ¿cómo haces en la organización para fomentar nuevas habilidades? Porque digo, acá hay roles que empiezan a desaparecer o reconvertirse, como cualquier revolución industrial, donde hay operaciones, como vos decías recién, que son cotidianas, que no aportan valor a la estrategia de negocio, que la podés automatizar con inteligencia generativa o incluso predictiva. Y acá tenés que desarrollar nuevas habilidades que tienen que ver con, cuidar este ingeniero prompt de IA, y monitorear los sesgos y las bases y cuidar los datos. Digo, ¿cómo están pasando ese proceso o cuáles son las acciones que están tomando ustedes como organización? Ahí estamos tratando de enfocarnos mucho y estamos poniendo más foco en los lugares menos naturales a pensar la IA, es decir, los equipos de gestión de personas, de legales, de administración, que son quizás los que rápidamente van a quedar relegados en adoptar eso. Ahí con diferentes experiencias, con marchas y contramarchas, pero la verdad que están siendo cosas interesantes. La gente empieza a entender que la IA es un amplificador de capacidades, y también un poco esto que está madurando, de que los colaboradores que tengan IA van a terminar desplazando a los colaboradores que no la tengan, pero no es que la IA va a desplazar a un colaborador per se. Esta visión de la IA como amplificador de capacidades y dejando más el lugar del trabajo creativo de la gente, me parece que es una transformación bastante sana. Después está el lugar más natural, que es los equipos de desarrollo, que naturalmente, o de QA, testing, etcétera, que les sale más natural trabajar ahí. Estamos buscando diferentes espacios para que la cultura organizacional la adopte de la forma más pareja posible, y que no quede solo la IA en los equipos de UX, de marketing, de tecnología, y que de golpe el equipo de legales siga trabajando como hace 20 la vea lejos de su área. Entonces el desafío es que todo eso vaya madurando de una forma equilibrada.
100%. Bueno, te agradecemos un montón por el espacio. Favor. La verdad que como mensaje final, digo, ¿cuál es el desafío que vos ves para las billeteras virtuales que han crecido muy en poco tiempo mucho, han tenido una penetración y han fomentado la inclusión financiera en contextos de pandemia y de un montón de, pero han apalancado, y sobre todo ustedes que tienen un rol social diferente a aquel mercado, digamos, si querés, tradicional? ¿Cómo ves el futuro de cara a lo que viene? A ver, primero seguir simplificándole la vida a la gente. Sigue habiendo un montón de casos de uso que nos pasan a nosotros, y lo vemos también en otras wallets, que hay mucho para trabajar, mucho para simplificar, mucho para de lo que es el pago de los impuestos, las finanzas compartidas en un hogar. Hay un montón de pequeñas cositas que se pueden ir trabajando, que las tenemos nosotros también en nuestro backlog, y después estar con mucha agilidad y mucha velocidad para cambios de rumbo. Acá hay dos factores que se exacerban. Por un lado, la velocidad de la IA, de todo lo que son los cambios y transformación digital, y después las propias idas y vueltas de la macroeconomía argentina. Sí, de golpe ocurre que uno se mete en un proyecto donde el feature más valioso es la compra-venta de moneda extranjera, y de golpe aparece una normativa que te tira abajo todo eso que estuviste trabajando 8 meses. Entonces hay un gran desafío en tratar de hacer apuestas cortas y poder cambiar el rumbo rápidamente, porque la macroeconomía argentina tiene su propia velocidad y su propio movimiento particular. Somos pioneros ahí, tenemos un semillero acá de cara al mundo. Esto sobrevive cualquier cosa. Claro. Con lo cual, ahí te agrego una más. Digo, pensando en esta capacidad que tenemos de reinventarnos todo el tiempo, digamos, como industria y como persona, porque digo, no dejamos de ser personas conviviendo en un ecosistema general. Digo, ¿cómo ves Latinoamérica? Digo, Brasil escala, digamos, en inclusión financiera, en el desarrollo de wallet, en interoperabilidad, en Open Finance. ¿Cómo ves el mercado latinoamericano, digamos? Y ahí es variopinto. Ahí hay diferentes casos. El caso de Brasil, donde el Banco Central adquiere un rol muy protagónico y empuja mucho a través de PIX. Después Argentina tiene su otro mecanismo, todos sus colores, sabores que estamos viendo. Chile y Uruguay tienen otros rumbos. Faltan, creo, un poco estos espacios de diálogo para empezar a compartir agendas. De vuelta, los factores macroeconómicos hacen que un país como, por ejemplo, Argentina le pone mucho foco a la inflación. Un país como Colombia quizá construye valor de otro lugar. Hace falta empezar a cruzar un poco esas particularidades para encontrar puntos en común. El punto del fraude es un gran tema para todos, y creo que ahí hay mucho para conocer de otras experiencias, independientemente de la situación macroeconómica de cada país. Y después nada, siempre depende del nivel protagónico y cómo adopten la transformación digital los reguladores, te va a poner en lugares distintos. De vuelta, el caso de Brasil es muy interesante siempre para ver ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Por favor. Un placer. Igualmente.